Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Sergio, qué gusto saludarte nuevamente. Por acá todo bien, ¿tú cómo estás? Bien, también acá en este México lindo y querido y sus avatares con este nuevo régimen. Así de que aquí estamos listos para escucharte nuevamente, ver qué nos compartes acerca de estos hechos históricos en Venezuela de los últimos 30 años, que es el objetivo de estos programas. Y recuerdo que nos ibas a hablar acerca de cambios constitucionales. Entonces, a ver, Correcto, ¿cómo viene el asunto? Cuéntanos. correcto. Bueno, Sergio, primero saludarte, agradecerte y saludar a los amigos de México. Tengo mucho tiempo que no voy a México, por cierto, y vamos a ver cuándo nos ponemos de acuerdo para volver a México, porque estuve viajando a México mucho entre 2013, 2014 y 2015. Nos Y va a dar desde el mucho 2000, gusto que vengas en una escalada ahí de tus viajes hacia Houston, que pases acá por Ciudad de México. Claro que sí, preparamos un evento acorde a lo que estamos haciendo. sí, claro que sí, lo vamos a organizar y lo vamos a hacer, por supuesto que sí. Será muy grato volver a México después de 10 años de no haber estado en México. Oye, yo creo que es importante que le hablemos a nuestros amigos de México y de América Latina, como estamos un poco hablando de esto que se llama socialismo del siglo XXI, que es como que la onda en la que andan involucrados algunos sectores de izquierda de toda América Latina. Siempre es bueno hablarle a nuestros hermanos mexicanos y a nuestros hermanos latinoamericanos un poco de cómo el socialismo del siglo XXI se metió en Venezuela, cómo se fue apoderando poco a poco de todas las instituciones, cómo fue cooptando el poder, cómo fue minando las bases democráticas en Venezuela para finalmente llegar a lo que tenemos. Hay mucha gente que yo me consigo en eventos internacionales o que converso con ellos por teléfono o por WhatsApp o por cualquier red social y siempre hacen la pregunta del millón de dólares, que es ¿cómo llegó Venezuela a donde está? ¿Y por qué llegó Venezuela ahorita a la situación en la que está Venezuela? ¿Cómo es eso? Venezuela, que era ejemplo de democracia a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Hay gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, yo no puedo creer que Venezuela haya llegado a donde está después de haber sido como un faro de democracia en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, es muy importante y yo creo que hoy vale la pena dedicar estos 25 o 30 minutos de programa a explicarle a todos nuestros amigos latinoamericanos cómo fue que se fue minando la democracia venezolana, cómo se fue erosionando la democracia venezolana y cómo lamentablemente llegamos a esta situación que hoy tiene a 8 millones de venezolanos fuera de nuestro país. Fíjense, estos señores que proclaman el socialismo del siglo XXI, que se dicen o dicen ser de izquierda y a veces tienen unos comportamientos que ni siquiera de izquierda parecieran ser. Estos señores se empeñan en culpar de todos los males que tienen nuestros países a la Constitución y dicen que el problema es la Constitución, que la Constitución que tenemos no sirve y entonces le proponen a la gente inmediatamente un mecanismo para cambiar la constitución. Ese fue el truco que utilizó Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez, cuando dio el golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, le dijo a los venezolanos que la constitución desde el año 1961, que nació de un acuerdo político que se llamó el Pacto de Punto Fijo, un acuerdo que suscribieron los líderes de la democracia cristiana, los líderes de la socialdemocracia e incluso algunos sectores de izquierda del país. Suscribieron un pacto de gobernabilidad y dijeron, vamos a trabajar por la democracia, vamos a trabajar por el país y vamos a sentar las bases para que Venezuela
sea una democracia modelo a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y esa constitución de 1961 fue la que permitió, entre otras cosas, el desarrollo de nuestra democracia, la alternabilidad en la presidencia de la República, porque una de las cosas que prohibía la Constitución de 1961, por ejemplo, era la reelección indefinida. No había reelección indefinida en la Constitución de 1961 y eso garantizaba un principio fundamental de toda democracia, que es la alternabilidad en el poder. Hay que alternar el poder. Tú no puedes tener a una persona como está Maduro ahorita, que pretende quedarse allí hasta que cumpla 100 años, ¿verdad? O no podemos en Venezuela tener a una persona como Fidel Castro o los hermanos Castro en Cuba, que estuvieron 50 años gobernando. O como está Vladimir Putin en Rusia. Putin es presidente de Rusia desde el año 2000. Solamente hubo un tiempito ahí de 4 años donde no pudo seguir en la presidencia y puso a un títere que le cuidara el puesto durante 4 años mientras él regresaba. Pero mientras no fue presidente, así es, pero mientras no fue presidente esos 4 años era primer ministro, era lo mismo. O sea, él seguía mandando. Entonces, la alternabilidad es demasiado importante. Fíjense, en estos últimos años en los cuales Venezuela solamente ha tenido a Maduro, ¿cuántos presidentes ha tenido México, por ejemplo? Eso es bueno que los mexicanos se lo pregunten. Mientras que en México ha habido 3 presidentes en los últimos 15 años, en Venezuela tenemos al mismo, sigue ahí. Y eso que no ganó las elecciones el 28 de julio, porque ciertamente no las ganó, ¿verdad? Y Putin sigue en Rusia durante 25 años. Daniel Ortega, ahí en Nicaragua, ahí está todavía, por poner esos ejemplos. Pero tú ves cómo las democracias, ¿verdad?, permiten la alternabilidad. Acaban de elegir un nuevo presidente en Uruguay, por cierto, un izquierdista. Bueno, ganó las elecciones, perfecto. En Colombia, ¿cuántos presidentes hemos conocido en Colombia? Uribe, Santos, Duque, ahora está Petro. Por primera vez en Colombia hay un presidente de izquierda, que es Gustavo Petro, ganó las elecciones. Bueno, aquí está. Esa es la alternabilidad que garantiza que una democracia funcione. Entonces, eso lo tenía la Constitución de 1961, pero Chávez, que dio el golpe en el año 92 y luego fue candidato presidencial en el año 98, 6 años después, llegó a la presidencia de la República prometiéndole a los venezolanos una reforma constitucional, diciéndole a los venezolanos que el problema era la Constitución, que la Constitución no servía, que había que cambiar esa Constitución, que la Constitución del 61 había que enterrarla y que había que parir una nueva Constitución porque supuestamente todos los problemas de Venezuela eran culpa de la Constitución. Los venezolanos le compraron ese discurso a Chávez. Chávez ganó la presidencia por primera vez en diciembre del año 98, tomó el poder en febrero de 1999 y ese mismo año de 1999 se propuso hacer una nueva constitución, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, donde, por cierto, él tuvo casi que el 95% de los miembros de la constituyente y se hizo una constitución a la medida de lo que Hugo Chávez quería. De hecho, quien terminó casi que redactando la constitución fue Chávez, no fue la Asamblea Nacional Constituyente. Todo el mundo sabía que el proyecto de constitución que se discutió durante el año 99 era el proyecto de Hugo Chávez y en esa constitución se colocó lo que Chávez quería, como él lo quería y como le dio la gana en esa constitución. Y en efecto, tuvimos en el año 99 una constituyente y en diciembre de 1999, 15 de diciembre de 1999 para ser exacto, se hizo un referendo en el cual se aprobó una nueva constitución para Venezuela. De tal manera que la constitución que rige a todos los venezolanos en este momento fue aprobada en 1999. Es una constitución relativamente joven,
¿Cuánto dura el proceso legislativo? Ese proceso legislativo para una nueva constitución. ¿6 meses, más o menos, lo que estás 6 meses. comentando? Duró 6 meses aproximadamente el proceso, porque se eligió una Asamblea Nacional Constituyente, que si mal no recuerdo se eligió en julio, y esa Asamblea Nacional Constituyente deliberó entre julio y diciembre, cuando finalmente se sometió a consideración el proyecto de una nueva constitución. ¿Y qué le dijeron a los venezolanos? Que esa nueva constitución de 1999 era la mejor constitución del mundo, que nunca habíamos tenido una mejor constitución como esa y que todos los problemas de Venezuela iban a acabarse de una buena vez por todas con esa nueva constitución. ¿Qué terminó ocurriendo? 26 años después, esa constitución de 1999, lo que tienen son 26 años. Bueno, ahora resulta que esa constitución que apenas tiene 26 años ya no sirve porque Maduro está anunciando una reforma a esa constitución. Es decir, esa constitución ya no les gusta, ya no la quieren. ¿Por qué? Porque esa constitución que ellos mostraron o presentaron como la mejor constitución del mundo, parece que ya se quedó corta para los propósitos o para los objetivos o para los fines que ellos se han propuesto, ¿verdad? Y entonces ya Maduro empieza a hablar de una reforma constitucional que, según se ha dicho, pretenden reformar 80 artículos de los 350 artículos que tiene la Constitución de 1999. Pero vayamos un poquito más atrás, antes de llegar a esta Constitución del 99, no estaba establecida la reelección indefinida. No quedó establecida la reelección indefinida. Y entonces a Chávez en el 2007 se aprobó la Constitución en el 99 y en el 2007 Chávez propuso una reforma constitucional. 8 años después ya él quería reformar la Constitución y propuso reformar el 35% de los artículos de la Constitución, una Constitución que, como te digo, tiene 350 artículos y él quería cambiar casi que el 35% de la Constitución porque ya no le servía la Constitución de 1999. Es decir, la Constitución que ellos dijeron que era la mejor Constitución del mundo, 8 años después ya no me sirve. Necesito otra. ¿Por qué? Porque se me olvidó, pensó Chávez, incorporar la reelección indefinida y yo necesito seguir reeligiéndome hasta que me muera y que nadie me saque de aquí del poder. Se convocó un referendo, ¿verdad? Se le consultó a los venezolanos en un referendo en diciembre de 2007 con relación a la propuesta que tenía Chávez para reformar la Constitución. Se hicieron 2 preguntas y se pusieron unos artículos en la pregunta 1, otros artículos en la pregunta 2 y se hizo el referendo y sorpresa, sorpresa, en 2007 los venezolanos votaron contra la reforma constitucional que estaba planteando Chávez y el no ganó con el 0,5% de los votos. Con el 0,5% de los votos ganó el no y la reforma que Chávez quería no se pudo hacer. No se pudo hacer. Por cierto, eso desató la ira de Chávez, la rabia de Chávez. Se volvió como un energúmeno porque él no podía creer que los venezolanos le habían dicho que no a su reforma constitucional. Y entonces Chávez empezó a ver qué hacía para volver a hacer otro referendo porque no tenía reelección indefinida y él lo que quería era reelección indefinida para quedarse 40 años en el poder como se quedó Fidel Castro en Cuba. Entonces, como se dio cuenta de que incluso muchos de sus partidarios habían votado por el no, incluyendo alcaldes, gobernadores y diputados que no estaban de acuerdo con la reforma que Chávez estaba planteando, entonces Chávez propuso en el 2009
una nueva consulta popular, pero solamente para preguntarle a los venezolanos si estaban de acuerdo con la reelección indefinida o no estaban de acuerdo con la reelección indefinida. Es decir, tercer intento, segundo intento, intentó cambiar la constitución en el 2007, no pudo, en el 2009 voy otra vez, pero solamente con la reelección indefinida. ¿Qué ocurrió allí? Que lamentablemente, y esto hay que decirlo, muchos dirigentes de la oposición que estaban en gobernaciones, en alcaldía, en la Asamblea Nacional, que eran diputados, que eran concejales, que eran alcaldes, vieron la oportunidad de reelegirse ellos también. Entonces, como la reelección era para todo el mundo, los que eran gobernadores de oposición dijeron, bueno, si Chávez se puede reelegir, yo también me puedo reelegir. Y los que eran alcaldes dijeron, bueno, entonces nos reelegimos todos. Y no hubo prácticamente oposición a ese referendo que planteaba la reelección indefinida y lamentablemente la propuesta de Chávez ganó en el año 2009 por una votación, por cierto, muy pírrica. Creo que fue como algo así como el 30-35%, pero ganó. Y obviamente en lo que gana la consulta, pues automáticamente se modifica el artículo de la Constitución que prohibía la reelección y se establece a partir del año 2009 la reelección indefinida, ya no solamente para Chávez, sino para todos los cargos públicos de Venezuela. Es decir, en Venezuela todos los cargos públicos pueden ser sometidos a reelección indefinida porque el artículo prácticamente los cobija a todos prácticamente. Entonces, obviamente, allí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque es pernicioso para la democracia, muy pernicioso para la democracia, cuando la democracia no permite la alternabilidad. No permite la alternabilidad. Porque siempre el que está en el poder, siempre el que está en la presidencia de la República, obviamente tiene ventaja. ¿Y por qué tiene ventaja? Bueno, porque tiene un presupuesto nacional, porque tiene escoltas, porque todos sus gastos están cubiertos prácticamente con el presupuesto nacional, porque puede entregar contratos de obra. En Venezuela, por ejemplo, no existe una ley de garantías electorales como la que existe en Colombia. Colombia tiene una de las leyes más duras en materia de garantías electorales, porque, por ejemplo, la ley de garantías electorales en Colombia impide que el presidente o que cualquier gobernador esté haciendo campaña con dineros públicos. No puede hacer campaña con dinero público, no puede estar inaugurando obras en tiempo de campaña, no puede, un presidente no puede hacer campaña por un candidato, por decirte algo, no puede andar con un candidato diciendo, este es mi candidato, voten por él. O sea, eso está prohibido, ¿entiendes? Por la ley, porque si estás en el poder, eso siempre te da prerrogativa, te da ventajas por encima de los que no tienen el cargo que tú tienes. Entonces, eso terminó afectando nuestra democracia, terminó acabando con la alternabilidad y obviamente en la medida en que pasaban los años, Chávez se iba atornillando y atornillando y atornillando en el poder, lo cual permitía esas reelecciones sucesivas como las que vimos en el caso de Chávez. Chávez ganó la presidencia en el año 98, después se hizo una elección en el año 2000 y la ganó, después vino una elección en el año 2006 y la ganó, y luego vino una elección en el año 2012 y también la ganó. ¿Por qué? Porque, es decir, el estar en el ejercicio del poder te da ventajas por encima del que no lo está, y si a eso le sumas el hecho de que el oficialismo fue aprobando leyes que limitaban la participación política de la oposición, que arrinconaban a la oposición, fueron metiendo presos a diputados, a alcaldes, a gobernadores y fueron cercenando de alguna manera la libre participación política en Venezuela. Obviamente todo eso permitía que Chávez se pudiera reelegir con cierta facilidad en Venezuela. Chávez muere y como todos sabemos, en 2013 Nicolás Maduro asume la presidencia de la República. Hay una elección en abril de 2013
que Maduro ganó, entre comillas, porque esa elección siempre fue cuestionada, la manera como a última hora se produjo una extraña diferencia de votos que permitió que Maduro le ganara la elección a Enrique Capriles por algo así como 230.000 votos. Y siempre quedó en los venezolanos en 2013 la certeza de que esa elección se la había robado el oficialismo de alguna manera. De modo que no fue que ahora nos robaron la elección del 28 de julio de 2024, es que ya nos habían robado una en el año 2013 y después nos robaron otra en el año 2018 y nos robaron otra en el año 2025. Es decir, son 3 elecciones las que estos tipos nos han robado a nosotros en la última década. Entonces, ahora Maduro, después de esa cuestionable elección del 28 de julio de 2024, que todo el mundo sabe que Maduro perdió, y creo que el mundo lo sabe, el mundo completo está convencido, el mundo político mundial, internacional, está convencido de que Maduro no ganó la elección del 28 de julio de 2024, y ahora Maduro quiere una reforma constitucional. Y ahora está proponiendo una reforma constitucional que, según ha dicho, va a tocar a 80 artículos de los 350 artículos que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y obviamente muchos nos preguntamos cuál es el propósito de esa reforma constitucional. ¿Para qué quiere Maduro reformar la Constitución de 1999, que según dijeron ellos era la mejor constitución del mundo? Porque fueron ellos los que dijeron que era la mejor constitución del mundo. Entonces, lo intentaron en el 2007, la modificaron en el 2009, ahora la quieren modificar, cambiar en el año 2025. ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que quiere Maduro hacer con la Constitución? Si prácticamente han erosionado la democracia venezolana con la aprobación de leyes que lo que han hecho es limitar cada vez más la participación de la oposición venezolana. Es decir, no se conformaron con haber confiscado y expropiado los principales partidos políticos de oposición. Eso también hay que decírselo a los mexicanos y a los latinoamericanos. Los partidos políticos de oposición en Venezuela, señores, fueron confiscados por el gobierno de Maduro, por el régimen de Maduro. Acción Democrática, el partido más representativo de la socialdemocracia venezolana, fue confiscado. Le quitaron el partido a sus directivos y se lo entregaron a un grupo de dirigentes afectos a Maduro. El principal partido de la democracia cristiana en Venezuela, el partido COPEI, ¿verdad?, fue confiscado. Le quitaron la tarjeta y el partido a los líderes naturales de COPEI y se los entregaron a un montón de dirigentes afectos a Maduro. Y lo mismo hicieron con Primero Justicia o con Voluntad Popular. Tuvieron el tupé de confiscar el Partido Comunista de Venezuela. Esto es histórico. El Partido Comunista de Venezuela, Maduro lo confiscó a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Se lo quitó, se lo arrebató a sus líderes naturales y se los entregó a unos comunistas que son afectos a Nicolás Maduro. Oye, ahora que tocas esto de la sentencia, que en esta evolución de los cambios constitucionales, ¿qué poderes fueron afectados en esta evolución? Evidentemente el judicial, pues parte del legislativo, pero más o menos ¿cuál es la secuencia? Empezó igual con Chávez esta modificación estructural o lo podríamos ver en otra transmisión más a detalle. No. Esa pregunta es demasiado importante y hay que responderla de una vez. Fíjate, con la nueva constitución se eliminó, por ejemplo, lo que era el Congreso de la República. Teníamos un Congreso como lo tienen en México, con una Cámara del Senado y una Cámara de Diputados, ¿verdad?
con representación proporcional de las minorías, ¿verdad? Y de un zarpazo, ellos eliminaron el Congreso de la República y eliminaron la Cámara del Senado. La Cámara del Senado, que era la Cámara que le daba representatividad equitativa a todos los estados del país, porque nosotros teníamos 23 estados y cada uno de esos estados tenía una representación de 2 senadores. Teníamos 40 república que constitucionalmente se establecía que cuando un presidente cesaba en el poder, inmediatamente se incorporaba al Senado como senador vitalicio. Entonces, tú tenías 46 senadores más los senadores que han sido los presidentes. Allí tenías la representación de los 23 cámaras del Senado. Y luego tenías la Cámara de Diputados, donde unos estados tienen un poquito más, otros tienen un poquito menos, porque hay una representación con base en la población que tiene cada estado. Entonces, un estado como el estado Zulia, que es el estado más grande de Venezuela, poblacionalmente hablando, pues Zulia tenía en la Cámara de Diputados, y siempre lo ha tenido, una representación mayor. El estado Miranda, el estado Carabobo, el estado Anzoátegui, que de alguna manera son los estados más grandes de Venezuela, siempre tenían en la Cámara de Diputados y siempre han tenido una representación mayor, ¿verdad? Otros estados más pequeñitos tenían su representación pequeña, pero la tenían dentro de la Cámara de Diputados, y luego tenías la Cámara del Senado, donde prácticamente cada estado tenía 2 senadores, ¿verdad? Bueno, eso lo eliminaron ellos. Lo eliminaron la Cámara del Senado y crearon una Asamblea Nacional con 165 diputados, crearon una fracción de diputados indígenas, ¿verdad? Con lo cual se llegaba aproximadamente a 167 o 169 diputados en la Asamblea Nacional, y de un porrazo eliminaron la Cámara del Senado y la conformación, pues, de lo que fue el Congreso de la República, que ahora es la Asamblea Nacional. Pero fíjate. Perdóname, ¿la Asamblea Nacional tiene representantes por el principio de representación proporcional? En la práctica no los tiene. Ellos acabaron con el principio de la representación proporcional. ¿Por qué? A eso iba. Porque después que tenían una asamblea con 167 diputados, cambiaron, modificaron, ¿verdad? La ley que regía al Parlamento, y de golpe, de pronto, sin preguntarle a nadie y violando la Constitución, porque violaron la Constitución de 1999, entonces aumentaron el número de diputados de la Asamblea Nacional a 277. Y cuando tú le preguntabas a ellos, ¿pero de dónde sale 277? ¿Cómo sacaste ese número? Nunca pudieron explicarle a nadie de dónde salió el número de 277. No es un número basado en la población de cada estado, ¿verdad? No es un número basado en los habitantes que tiene Zulia, en los habitantes que tiene Táchira, en los habitantes que tiene Trujillo, los habitantes que tiene Caracas, no. Sino que a ellos se les ocurrió que eran 277 porque les dio la gana de meter 277. Es decir, después que tenía 165, le aumentaste 110 diputados de un solo tanganazo a la Asamblea Nacional, sin explicarle nada a nadie. Y antes de eso, es bueno recordar que en el año 2015 la oposición venezolana ganó la mayoría de la Asamblea Nacional con votos. En diciembre de 2015, la oposición le dio una paliza al chavismo, madurismo, y de 167 diputados que tenía esa asamblea, la oposición ganó 112 curules contra 55 que sacó el chavismo. Teníamos mayoría absoluta en la Asamblea Nacional para impedir que ellos hicieran lo que les diera la gana,
para impedir que Maduro hiciera lo que diera. O sea, por primera vez teníamos una asamblea para controlar al presidente de la República, como se hace en democracia, ¿verdad? Que el poder legislativo es el contrapeso del poder ejecutivo. ¿Y qué hizo Maduro en ese momento? Hicieron dos cosas. Primero, anularon la elección de 4 diputados en un estado por allá pequeñito, bueno, ni tan pequeñito. El estado Amazonas es muy grande en territorio, pero muy pequeño en cuanto a población. Y entonces solamente tenía 4 diputados. Ellos anularon esa elección. Dijeron que esa elección había habido trampa y dejaron sin representación en la Asamblea Nacional al estado Amazonas durante 5 años. Durante 5 años el estado Amazonas no tuvo diputados porque nunca hicieron elección, porque se supone que si la elección en Amazonas hubiese sido fraudulenta y si hubo trampa y si alguien ganó haciendo cosas indebidas, pues la elección tenía que haberse repetido. Claro. Había que hacerla otra vez. Nunca la hicieron. Pasaron los 5 años y nunca hicieron la elección para que se restablecieran los 4 diputados del estado Amazonas, con lo cual le quitaron a la Asamblea Nacional la mayoría absoluta que permitía modificar leyes, que permitía ejercer mayor control sobre el gobierno de Maduro, y así acabaron con eso de golpe y porrazo, ¿no? Entonces, Pregunta, ¿quién determinó la nulidad de la elección en ese estado? el Consejo Nacional Electoral, que estaba bajo control de Nicolás Maduro en el año 2015, con la presidencia de una señora que se llamaba Tibisay Lucena. Ellos mismos se dieron el vuelto. El órgano electoral ya había sido sujeto de modificación legal con la entrada de Chávez, o estaba todavía Claro, a la cambiaron. Constitución. Cuando Chávez ganó, la correlación del Consejo Nacional Electoral cambió. Eso lo vamos a comentar en otro programa, porque cuando nos dediquemos al tema electoral, pero simplemente para decir que Chávez colocó un Consejo Nacional Electoral con puros amigos de Chávez, controlado por el chavismo, porque les interesaba controlar las elecciones y hacer las elecciones como ellos querían. Y por entonces, eso logran esa nulidad. Desde el año 2000 nunca más volvimos a tener un Consejo Nacional Electoral independiente, nunca más lo volvimos a tener. Todos los consejos nacionales, todas las directivas del Consejo Nacional Electoral, desde el año 2000 en adelante, todas en su totalidad fueron colocadas por el chavismo, madurismo, con control total y absoluto de esa institución, porque les interesaba tener control del órgano electoral para hacer trampa en las elecciones, como la hicieron el 28 de julio del año 2024. Entonces, a donde quiero llegar, y con esto termino, es que para que nuestros amigos de México y de América Latina entiendan que es peligrosísimo cuando le empiezan a hablar a usted de modificar la Constitución, que es peligrosísimo cuando le empiezan a decir que la culpa de todos sus males es de la Constitución, que usted es pobre por culpa de la Constitución, que usted no tiene casa por culpa de la Constitución, que usted no tiene carro por culpa de la Constitución, que usted no tiene dinero en su cuenta bancaria por culpa de la Constitución, que la corrupción es culpa de la Constitución, que los jueces no hacen lo que tienen que hacer por culpa de la Constitución. Eso es mentira. Todo eso es embuste. Que hay pobreza en el país por culpa de la Constitución. Es mentira. ¿Por qué? Porque 26 años después de tener la Constitución de 1999 en Venezuela, Venezuela sigue siendo más pobre, hay más corrupción, hay más pobreza, ¿verdad? Tenemos a 8 millones de venezolanos deambulando por el mundo, ¿verdad? Porque se fueron de Venezuela, porque en Venezuela la situación económica no sirve, porque el salario mínimo no sirve. Es decir, todos los grandes males que había en Venezuela antes del año 99 se acrecentaron, se multiplicaron, ¿verdad? Con una nueva constitución como la que se aprobó en el año 99. Y ahora Maduro le está diciendo a los venezolanos que él quiere reformar la constitución ahora, a finales del año 2025, porque supuestamente los problemas que tiene Venezuela ahorita son culpa de la constitución que ellos mismos aprobaron en el año de 1999. Entonces, no se coman ese cuento, mis amigos mexicanos y mis amigos de América Latina.
no crean en esos cantos de sirena, no crean en esos flautistas de Jamelín y no crean en esos encantadores de serpientes que le dicen a ustedes que la solución es una constituyente, que la solución es una nueva constitución para acabar con los problemas de los países de América Latina. Pues, Gustavo, nuevamente, pues sí, la experiencia habla, el estudio, el ejercicio de la profesión y bueno, también hay que decirlo, la participación en la política en tu país. Muchas gracias por este nuevo capítulo en el que nos compartes pues este paso, estas modificaciones a la Constitución, por lo menos enunciadas, citadas. Ya cada quien podrá en su momento hacer sus investigaciones históricas, pero este recuento que tú haces nos da luz, nos dice los años en los que se llevaron a cabo estos cambios y el impacto que ha ido teniendo. Y bueno, como bien anuncias, en otras emisiones, pues cada uno de estos cambios trascendentales que fueron modificando la estructura constitucional, la estructura política, económica de Venezuela y que bueno, es sencillamente un hecho histórico que está ahí para ser catalogado, visto cada quien por la luz, la visión que pueda tener, la proyección, el deseo que pueda tener respecto de sus países y también respecto de la propia Venezuela. Como bien dices, de esos 8 millones de venezolanos que andan deambulando por América, por el mundo, muchos pasan por México y tenemos verdaderamente buenos amigos que han pasado por aquí, que seguirán pasando, pero quisiéramos que pasaran en otras condiciones. La verdad es que Así yo es. sí también he tenido noticia, algunas otras cosas que en su momento comentaré de lo penoso que ha sido, de lo penosa que ha sido la salida, la vida, la vida en Venezuela y algo que, bueno, que es, como tú bien citas y llamas, algo que hay que considerar no solo para México, sino para también para la Latinoamérica completa. Muchas gracias por esta nueva aportación. Seguimos en contacto y bueno, amigos, paisanos, compañeros, hermanos latinoamericanos, son los hechos y bueno, ahí están. No solo es la percepción de Gustavo Azoka. Gustavo Azoka nos está recortando lo que sucedió y eterna gratitud. Gracias, Gustavo. Sergio, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.